Muy bien, hermanos, yo quisiera compartir una doctrina. Toda la palabra de Dios es doctrina, porque palabra que sale de su boca es mandamiento. Y un mandamiento, como hemos aprendido, yo diría ya algunos, más de 4 décadas atrás, otros menos, pero en general la comunidad está orientada a la proclama y a la doctrina. Entonces sabemos que la doctrina, y quien no lo sabe o se lo olvidó ahora lo va a tener claro, los mandamientos son para ser obedecidos, no resistidos ni menos argumentados, obviamente, y entonces revelan la voluntad de Dios y apela. ¿A qué apela? A la obediencia, a la doctrina. Entonces, yo quiero hablar hoy día de algo que desde que me entregué al Señor, por allá por el año 69, escuchaba en ese tiempo a los pastores que es un tema difícil de compartir. Yo no sabía por qué era tan difícil, no tenía idea, no entendía. Y especialmente cuando se quería compartir de lo que voy a empezar a compartirles hoy día, al menos donde yo asistí antes y también por otros lados escuchaba lo mismo. Normalmente el pastor de esa comunidad invitaba a un pastor amigo para que venga a compartir de este tema que voy a empezar a hablar. Como que el pastor mismo no tenía en ese momento, sí, seguramente la capacidad, pero como que no era el interlocutor válido para hablar de esta doctrina que tiene que ver con la mayordomía de los bienes. Entonces siempre se invitaba una visita para que venga a hablar, porque como yo soy de casa no puedo ser juez y parte. Entonces creo que eso de juez y parte no cabe en los vocablos nuestros, porque nosotros no somos dueños de nada. Si no somos dueños de nada, ¿qué juez somos? Parte porque Él nos hizo participar. Yo me alegraba mucho con las expresiones que estaba Samuel diciendo hace pocos momentos, a raíz del cántico que teníamos, que todo es del Señor, y decía, gracias Señor, porque Samuel me está dando la introducción también de la palabra. Tú me estás dando la introducción a través de ella, y para hacer un recuerdo anoté por aquí algo en la tarjetita. Bueno, todo fue creado, nos leía, ¿no es cierto?, ahí en Colosenses 1, 15 y 16, todo fue creado por Él y eso de para Él, el para es lo que nunca debemos de olvidar. O sea, no fuimos creados para nosotros. Si no fuimos creados para nosotros, entonces no somos nuestros. Punto 1, nos creó Él. ¿Ok? Entonces nos decía Samuel, todo fue creado por Él y para Él, como dice la Escritura, pero Él agregó, dice, nada es mío. Nada es mío. ¿Qué es nuestro, hermano? Vamos a ver si hay algo nuestro. Pero dice, nada es mío. Entonces dijo, si tú pensaste un día que eras dueño de algo, habría que hoy día cambiar el chip, cambiar el concepto y decir, estoy equivocado, pues nada es mío. Lógico, si la vida no es nuestra, y lo que tenemos, ¿de quién será? Pero mientras Samuel nos hablaba esto, yo pensaba, algo es nuestro. ¿Sabe lo que es nuestro? Que el Señor no nos creó para nosotros. ¿Sabes tú lo que es? El pecado. Entonces tenemos que arrepentirnos. El pecado, ustedes saben, llegó por la desobediencia. Y entonces la desobediencia no es lo que Dios quiere, es justamente la obediencia. De tal manera que el pecado no es herencia de Dios, para nada, sino del enemigo. Pero gracias al Señor, que los que estamos aquí, yo creo todos, hemos sido librados del espíritu de desobediencia. Amén. Para poner obediencia a la palabra, al Señor mismo,
porque no podemos apartar a Dios de su palabra. Lo que dice la palabra es Él. La palabra es eterna porque Él es eterno. La palabra es verdad porque Él es la verdad. La palabra es santa porque Él es santo. La palabra es justa porque Él es justo. No podemos dividir a Dios y su palabra. Lo que dice su palabra es lo que Él es. Amén. Entonces, hermanos, yo quisiera así que no sacaran conclusiones en esta mañana al final, porque va a quedar uno o dos puntos que hay que compartirlos. ¿Y qué es lo que nosotros queremos? Cuando digo queremos, estoy hablando del presbiterio. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Que esta doctrina, esta palabra también se comparta en los grupos de discipulado. Y sería muy bueno toda la interacción y las preguntas. Amén. Las preguntas para así nosotros ser retroalimentados y poder ver hasta qué punto tenemos que cambiar la palabra, pero estaríamos equivocados si fuese así. Entonces, el punto es ese. No quisiera que hoy día sacaran conclusiones hasta que termine de compartir esta palabra, porque hoy día lleva más tiempo de lo normal que ministramos en este lugar. Mayordomía. El título en realidad resulta un tanto llamativo. Y como decía al inicio, nosotros no estamos buscando que venga un pastor de fuera a ministrar de esto, sino nosotros mismos tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Somos una familia. Amén. Y entre los postulados o mandamientos que el Señor dio, lo que dice Pablo ahí en Efesios, que Él constituyó los ministerios para orientar a la iglesia para la obra del ministerio. Así es que lejos de estar nervioso, por así decir, en compartir una palabra, porque alguno podría pensar, este es un supuesto, no juzgo a nadie, todo lo que se comparta aquí, y Dios mediante el próximo domingo para concluirlo, no es nada para nosotros. Todo es de Él. Si nada es nuestro, nunca será nada nuestro. Amén. Como vamos a ir viendo en las Escrituras. Entonces el título es un tanto llamativo. Nosotros respondemos en forma muy rápida, y está bien, porque no lo digamos así rápido, podemos pensarlo. Nosotros sabemos que no somos dueños de nada, es algo que nos sale pero instantáneamente, sin pensarlo dos veces. No somos dueños de nada. Decimos, no soy dueño de nada. Sin embargo, ¿cómo es que lo que tienes es tuyo? El término dar aparece por ahí en la Escritura, vamos a ver algunos versículos hoy o el próximo domingo. Pero ¿cómo es que lo que nosotros tenemos nos da la idea de que esto es mío? Esto es nuestro. Me lo gané yo, con el sudor de mi frente, honradamente. Salió verso sin mayor esfuerzo. El punto está, me parece que todo eso es mío. ¿Cómo? Si por un lado digo que nada es mío, ¿cómo allí yo tengo la sensación de que eso es mío? Pero de acuerdo a la Escritura, no es mío, es de Él. La respuesta para esta pregunta nos da la Biblia. Hay una función muy importante y un cargo de mucha relevancia para todos los seres humanos, crean o no crean en Dios, igual está, y es que nosotros somos mayordomos. Si existiera un contrato de parte de Dios y cada uno pasara a su oficina para el trabajo que Él nos da, seríamos mayordomos. Mayordomos. Normalmente cuando se habla de la mayordomía, se está hablando de un 10%, que es lo que tenemos que hablar.
Pero la mayordomía, si nuestra vida no es nuestra, el 100% no es de Él. Tenemos que ser mayordomos de todo. Y buenos mayordomos. Entonces, me gustaría que leyéramos, para los que no trajeron Biblia, ahí se les está ayudando en la pantalla. Pero bueno es que la tengamos acá porque de repente no se puede subrayar el versículo de la pantalla. En mi Biblia ahí lo subrayo para después analizarlo. Por lo tanto, es muy bueno que todos tengamos las Sagradas Escrituras. Génesis 39, del 1 al 6. Vamos a ver primeramente qué es un mayordomo. Porque eso somos. Somos mayordomos. Eso somos. Dice la palabra del Señor ahí en Génesis 39, del 1 al 6. Aquí vamos a ver un ejemplo bíblico que nos revela la palabra cuando un hijo de José, el hijo de Jacob llamado José, sus hermanos le vendieron. Y dice así: los ismaelitas, verso 1, llevaron a José a Egipto y allá se lo compró a ellos un egipcio llamado Potifar. Este era oficial del faraón y capitán de su guardia. Pero el Señor estaba con José. Y este prosperó en la casa del egipcio, su amo. Y su amo se dio cuenta de que el Señor estaba con él y lo hacía prosperar en todo lo que emprendía. De modo que José se ganó su buena voluntad y le servía. Y su amo lo nombró mayordomo de su casa y dejó en sus manos ¿qué? Todo lo que tenía. Por favor. Dejó todo lo que tenía. Lo nombró mayordomo. ¿Qué era José? ¿Pero qué era para Potifar? Esclavo. Él nombró amo a uno de sus esclavos. Lo nombró mayordomo. Y dejó, dice, todo en sus manos. ¿Por qué dejó todo en sus manos? Porque vio que José era un hombre donde la gracia de Dios estaba con él. Fíjate, discernió eso Potifar. Todo lo que hacía prosperaba. Entonces, ¿qué mejor? Dejó todo en las manos de este hombre, dijo Potifar. Entonces dice el verso 5, desde el momento en que José quedó a cargo de la casa y posesiones del egipcio, ¿de qué quedó a cargo? De la casa y de las posesiones del egipcio. Entonces dice, el Señor bendijo su casa por causa de José. ¿Qué me dice? Ni oraba este egipcio para que Dios lo bendijera, y era idólatra. Pero Dios bendijo su casa por causa de un hijo que ocupaba un cargo muy importante, que era mayordomo. Él tenía la responsabilidad de todo. Amén. El egipcio, dice, dejó en manos de José todo lo que tenía, verso 6, y ya no se ocupaba más que de lo que tenía que comer. Y José era bien parecido y de bella presencia. Claro, esto le atrajo a la señora Poti ahí. ¿Ah? Entonces ustedes conocen la historia un poco más. Pero no vamos a hablar de ella. Estamos hablando del mayordomo. Lo demás responderá un día ella. El título que tengo en esta versión acá, en el verso 39, dice José y la esposa de Potifar. No sé si dice lo mismo tu Biblia, hay un subtítulo que hay. José y la esposa de Potifar. Tengámoslo en mente eso. No por la esposa,
sino por la ubicación que allí José tenía donde estaba en ese momento, porque quiero que ahora nos traslademos al capítulo 41, versos 38 adelante. ¿Cómo dice el subtítulo de tu Biblia? José, gobernador de Egipto. Estaba primero en casa de Potifar, donde la mujer tentó a este hombre, siendo el mayordomo de un capitán de la guardia del faraón. Pero aquí lo vemos pegando un salto, pero por favor, José, gobernador de Egipto, por favor. Ya no era de una casa, era de una nación, hermano. Pero José seguía siendo esclavo. No era libre en el aspecto de la esclavitud allí, pero era el gobernador de Egipto, como vamos a ver acá. Dice el verso 37, y esto le pareció bien al faraón y a sus siervos, porque el Señor a través de Daniel, de José, interpreta el sueño de las 7 vacas gordas, las 7 vacas flacas, espigas gordas, espigas, y eso se cumplió obviamente como el Señor lo había revelado. ¿Y qué dice el 38? Y el faraón le dijo a sus siervos: ¿podremos encontrar a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Mira, el faraón marca una diferencia al tiro. ¿Podremos encontrar? Parece que con eso él mismo está diciendo, no, en Egipto no va a haber. ¿Por qué? Porque dice después el 39, a José le dijo: puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan inteligente ni sabio como tú. Nadie tan inteligente ni sabio como tú. De tal manera que ser esclavo no le impedía ser sabio. Otro no era esclavo y no era sabio. El faraón le está diciendo esto, el 40. Así que por causa de eso, tú estarás al frente de mi casa. Ya no era la casa de Potifar, era la casa del faraón. Y todo mi pueblo se someterá a lo que diga. Solamente en el trono seré mayor que tú. ¿Dónde, hermano? En el trono. El trono significa un asiento de oro importante, pero no se puede sentar cualquiera, sino el que gobierna. ¿Dónde está Jesús, hermano? ¿Qué está haciendo? Gobernando. Amén. También le dijo el faraón a José: como ves, yo te he puesto al frente de toda la tierra de Egipto. Note lo que recalca el faraón: yo. Como yo soy superior a ti, porque estoy en el trono, yo te puse. ¿Quién puede discutirlo? Nadie. ¿Quién más hizo el faraón? Se quitó su anillo de la mano y lo puso en la mano de José. También hizo que lo vistieran con ropas de lino fino. Y en el cuello le puso un collar de oro. Las hermanas podrán decir cuánto cuesta un collar de oro. A José se lo pasaron en señal de que él era el gobernador, la autoridad. Muy bien, 43. Después hizo que se subiera en su segundo carro y que delante de él se gritara de rodillas. Delante del esclavo, en ese momento, había sido elegido por Faraón para que sea su mayordomo. Entonces dice, y lo puso al frente de toda la tierra de Egipto. Luego el faraón le dijo a José: como téngase presente,
Yo soy el faraón. Es decir, no se te olvide esto. Yo soy el faraón. La casa es mía. El país depende de mis leyes. Pero yo las he traspasado a ti para que todo lo que tú digas haya obediencia a tú. El que te desobedece a ti, Faraón dijo, me desobedece a mí. El que te obedece a ti, pero tú ten esto presente, el faraón soy yo. Está diciéndole Faraón allí. Pero sin ti, nadie alzará la mano ni el pie en toda la tierra de Egipto. Y el faraón le dio a José el nombre de Safenat, como dice, Safnat, y le dio por mujer a Senat, la hija de Potífera, el sacerdote de On. Entonces José salió para recorrer toda la tierra de Egipto. ¿Pidió José ser lo que en ese momento, la investidura que tuvo? ¿Por qué lo reconoció Faraón? Por lo mismo que lo reconoció Potifar. En este hombre reposaba el Espíritu de Dios. Nadie más inteligente que él. El punto es que daba la sensación para José a lo mejor que todo era de él. Parece que todo es mío. Pero él dijo, no, soy solo el mayordomo. Porque las preguntas lógicas son, ¿de quién era lo que administraba José primero? De Potifar. ¿De quién era lo que administraba José después? Y cuando estuvo allá, hasta Potifar tenía que obedecerle a José cuando ya era el gobernador de todo Egipto. Todo era del faraón. Es el que el mayordomo es casi dueño, pero nunca dueño. Fíjese que Santiago, por ejemplo, el apóstol Santiago, hablando de la fragilidad de la existencia de nuestra vida, porque hoy somos, dice, y mañana. La vida es como un, así dice Pedro, un soplo, dijo Pedro. Comparado con la vida eterna, es un soplo nomás. Y dice, algunos dicen, mañana voy a hacer esto, en vez de decir, si Dios quiere. Porque la vida ¿de quién es? No solo mueren enfermos, también sanos. Amén, hermanos. Mayordomo, entonces, como conclusión de esto, es uno que administra los bienes ajenos. Amén. Uno que administra los bienes ajenos. La Escritura nos enseña que Él es dueño de todo y está en el primer versículo de la Escritura. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El universo, ¿quién lo creó? Dios. ¿De qué lo creó Dios? ¿De qué lo creó Dios el universo? ¿Qué elementos ocupó para crear el universo? ¿Ah? No, pero ¿de qué lo creó? De la nada. No había ningún elemento que Él utilizó para crear. No, Él lo creó de la nada. ¿Ok, hermanos? ¿A quién le pidió prestado a alguien algo para crearlo? Nada. Entonces, ¿el universo por qué es de Dios? ¿Por qué es de Dios el universo? ¿Ah? Porque Él lo creó. No se necesita ser profeta, hermano, para tener un discernimiento tan agudo. No, es dueño porque Él lo creó. Sencillamente Él es dueño por eso. Amén. Interesante. Entonces, nosotros, ¿qué hemos creado? Problema, dijo alguien. No hemos creado nada. ¿Ok? ¿Con qué materiales trabajamos? Con los elementos que Dios... Todo esto. Todos los árboles, todo el plástico, el vidrio, el papel.
¿Quién creó esto? Todo lo creó el Señor. No hay ningún pasaje en la Escritura que diga que Él regaló ni vendió su propiedad a nadie. Cuando hablamos de universo hablamos un poquito más que la Tierra también, hermano. El universo entero. El cántico que decía, conoces cada estrella que está en el firmamento. Él las puede contar, Abraham nunca. Le tiene un nombre a cada estrella, parece, ¿no? Entonces, ¿quién cuida la tierra? ¿Quién cuida los? Dios. Hermanos, Él es el que va perseverando todo, o preservando todo. En la primavera nosotros vemos flores nuevas. El mismo jardín, pero no era la rosa o el clavel del año pasado. Es nuevo. ¿Qué puso Dios allí? Para que allí saliera esa florcita, el sol, la lluvia. ¿Ok? ¿Qué puso el hombre? La plantó, la regó, la vendió para comer. Pero el hombre no puso nada. Todo lo creó Dios. Las semillas nuevas. Estaba viendo un documental hace un par de días atrás, donde en una montaña unas personas aquí en Chile, no me acuerdo en qué parte fue, y entonces una señora que vive, parece, sola con su hijo, llevó ahí a esta persona que hace el trabajo, no me acuerdo cómo se llama el programa, y entonces le llevó a un lugar donde dijo, de aquí yo voy a empezar a llamar las vacas. Y pegaba unos gritos y las vacas empezaron a venir. La conocen, venían corriendo. Y llegan con crías nuevas. ¿Fue producto del cuidado del grito de ella? De Dios. Todo es del Señor. ¿Qué dice el Señor en Deuteronomio 10:14? Y como estamos hablando de una doctrina, es necesario, para mí, incluso más que el desarrollo mismo, porque la palabra misma se va explicando por sí sola, hermanos. Dice el Señor a Israel, fíjate bien. Le dice, fíjate bien. Los cielos y los cielos de los cielos. Y por si acaso, y la tierra, está hablando con los seres humanos allí, y todas las cosas que hay en ella son del Señor tu Dios. ¿Algún argumento? Es de Él. Todo es del Señor. Los cielos y lo más alto de los cielos, los más altos de los cielos que haya, todo es del Señor. Salmo 24:1. Y en esta versión me gusta, dice, fíjate bien, mira, piensa. Le está diciendo nada es tuyo. Si al momento que le está diciendo allí, todo es del Señor, entonces no hay nada que sea nuestro. Y nosotros asentimos que eso es verdad, porque es verdad. Y si no asintiéramos, igual es la verdad absoluta del Señor. Salmo 24:1. ¿Qué dice? Del Señor es la tierra y toda su plenitud. ¿Qué más? ¿Cómo dice? El mundo no es solo la tierra, todo el cosmos. ¿Y quiénes más? Los que en él habitan. Habitamos acá, pues, aquí nacemos. Entonces, ¿a quién le pertenece tu vida? Es decir, tu ser entero. Todo pertenece a Dios. Dios no le pide permiso a nadie y de repente una persona muere. ¿Pero cómo? Dios es el dador de la vida y aquí tiene poder para quitarla. ¿Es así o no? Y así, hermano, no estoy diciendo nada nuevo, descubriendo la pólvora con ustedes. Estamos revisando un poco esta mayordomía, porque es necesario, quizás por causa que de repente se nos puede olvidar
Hay hermanos nuevos a lo mejor que no han leído esto o no, todavía no han sido mayormente instruidos. Y a lo mejor otros que no queremos aceptarla. Entonces, bueno, siempre la palabra nunca viene para condenar, sino para iluminarnos, ayudarnos, advertirnos. Salmo 50, 9 al 12. Muy bien. Allí dice: no voy a tomar ningún becerro de tu casa, ni ningún macho cabrío de tus apriscos. ¿Por qué? Pues míos son todos los animales del bosque, todos. Los miles de animales que hay en las colinas, mías son todas las aves de los montes, mío es todo lo que se mueve en los campos. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, pues el mundo y su plenitud me pertenecen. ¿Ok? Eso es final. Ageo 2:8. Ahí está Ageo. Antes de Zacarías solamente. Y allí, hermanos, dice algo muy interesante. La plata y el oro es para ustedes. Ah, no, perdón. Está mal esta versión. No, el Señor dice, son míos. ¿Y qué dice? Palabra del Señor de los ejércitos. Palabra del Señor de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro. ¿El cobre de quién es? ¿El petróleo de quién es? Todo es de Dios. Eso es lo que uno tiene que concluir. Interesante, hermanos, que de alguna manera nosotros arrastramos, los seres humanos, algunas herencias no bíblicas que son del mundo. Por ejemplo, una gran mentira, pero que en algún momento nosotros por allí se nos quedó hasta cuando vinimos al Señor. No era así. Que el hombre descendió el mono, por ejemplo. Pero hay libros y libros que se han escrito acerca de este tema. Pero nosotros sabemos que eso es absurdo. Nosotros sabemos que eso no tiene nada que ver con la verdad. Hay muchas cosas que se dicen en la sociedad, por los sabios, entre comillas, de la sociedad, que no tiene que ver nada con la Escritura. Por eso, ¿cómo juzgamos nosotros lo que no es verdad? Con la palabra. Por ejemplo, hay ideas humanas en cuanto a los bienes temporales. Ideas humanas. Y claro, cuando vinimos al Señor tenemos que empezar a rebobinar, porque la palabra de Dios dice, no, si eso está todo equivocado, si eso no es verdad, eso es mentira. Esta es la verdad. Nos está diciendo la palabra del Señor a través de algún hermano que ya conoce al Señor y está orientándonos. ¿Por qué esto? Porque en el mundo entero se han presentado al menos dos tipos de orientaciones en cuanto a la propiedad. Y eso uno, antes que naciera, ya lo estaba escuchando. ¿Cuáles son? Una es la idea capitalista. ¿Qué es lo que postula la idea capitalista? Que los bienes son del individuo. Los bienes son del individuo. Pero está la otra ideología, socialista, comunista. ¿Qué es lo que dice? Que los bienes son de la sociedad y el Estado los administra. Una vez escuchaba a un pastor decir
estaba hablando con un hermano que había salido de esta ideología y le dijo, oiga, pero yo creo que es correcta la idea socialista comunista, porque sucede que si la persona tiene 2 casas, entonces una tiene que ser para otro, pero puede ser. Y si tiene 2 autos, entonces, bueno, uno solo, el otro tiene que ser para el otro. Entonces el pastor le dice a este hermano, y el que tiene 2 gallinas, dijo, esas son mías, porque él tenía una gallinita en su casa. Entonces, está bien que el que tiene 2 casas deje una, el que tiene 2 autos al otro, pero si tengo yo 2 gallinitas, esas son mías. La idea no de los bienes que son del individuo. Si bien es cierto que estas 2 ideas algo tienen de bueno, pero tienen mucho de malo, en todo caso, ninguna de las 2 es bíblica. Ese es el punto. Ninguna de las 2 es bíblica. ¿Por qué? Son contrarias a la palabra del Señor. Y con estos versículos que hemos leído, solo estos, de muchos que hay en la Escritura, entonces tú puedes pararte ante cualquier idealista y decir, aunque no te crea, no importa, tú dile, de acuerdo a la Escritura, no tienes razón, eso no es verdad. Verdad es que todo es de Dios. ¿Creemos lo que estamos leyendo? No tenemos que entrar a luchar, no, dejemos. La palabra sola se defiende, hermano. Amén. No podemos nosotros profesar ninguna de esas 2 ideas. Las 2 son anti-bíblicas. No tiene nada que ver con lo que dice la palabra del Señor. Son contrarias a lo que enseña la Escritura. Así que no podemos profesar ninguna de esas 2 ideas. No son del individuo, ni son de la sociedad, sino que son de Dios. Y cada uno de nosotros es mayordomo. Amén. La verdad es que nosotros, a través de los desastres, por ejemplo, a veces, nos damos cuenta que lo que fue ya no fue más. Y por allí, si Dios mandó un juicio, ¿a quién le pidió permiso? Voy a incendiar esta ciudad. Voy a pasar por encima de estos edificios con las olas. No es que Dios quiera destruirnos. Solo quiero decir que Él es soberano. Y Él tiene poder. Y dueño sobre todo. De tal manera, hermanos, que todos tendremos que dar cuenta a Dios de nuestra mayordomía. La palabra de Dios no nos cuenta historias de algo que pasó pero que no pasaría. Usted tiene las parábolas del Señor. Ahí está la parábola del mayordomo infiel. Recibió un castigo de Dios. Ahí tiene la parábola de los talentos. El Señor se fue lejos, pero llegó un día. Entonces, es interesante porque nosotros casi nunca a veces meditamos. No es que diga que no estamos reflexionando a veces, pero como que nos damos cuenta de que todo eso es para aquí, para la tierra, pero hay algo que va a ocurrir en el otro lado. Dios va a pedir cuenta de nuestra mayordomía. Así como va a pedir cuenta de los talentos que nos dio. Porque ¿para qué dio Dios los talentos? Para que multipliquen, son para el cuerpo. A veces, hermano, estamos pidiendo, hermano, yo quisiera tener este don, y cuando lo tienes, no es para ti. No es para que te saquen fotografía, ni para que hablen de ti, de mí, de quien sea. Es para el cuerpo, todo es para allá. Porque no eres dueño de eso, solo administrador. De todo lo que nosotros tenemos, somos solo administradores o mayordomos, pero Él es el que nos dio todo. Y no nos regaló para que nosotros hiciéramos lo que quisiéramos, sino nos dijo, muy bien, esto todo lo administras tú para tu propio bien. Hermanos, el que sabe administrar va a recibir bendición de Dios. El que no recibirá sus reprimendas. Por aquí viene la ley del diezmo, que vamos a compartir la próxima semana, Dios mediante. Pero quiero decir algo, mientras meditaba en esto. ¿Quién escribió el Génesis? ¿Quién lo escribió? Moisés. Él escribió los primeros 5 libros de la Biblia, la Torá para el israelita.
Pentateuco, viene del griego, 5 libros, penta. Es decir, que cuando Dios le dio a Moisés la orden de legislar la ley, Moisés escribe el Génesis por revelación, porque por si acaso él no fue contemporáneo de Adán, de Abraham, de Isaac, nada. Él aparece por acá cuando el Señor ya tenía esclavo a Egipto y lo ocupó a él como el libertador. De tal manera que yo tengo que pensar un asunto de tipo lógico, racional. Para el israelita, la ley del mandamiento de diezmar no se inicia con la ley. Se legisló, pero el conocimiento estaba de antes. Para Moisés no fue en un sentido novedad. Lo que pasa es que no había ley. Pero cuando Dios le habla de la ley, en este aspecto, Él fue el que escribió de Abraham. Él fue el que escribió de Jacob. Él fue el que escribió de Caín y Abel, que lo más bien pueden ser diezmos, las ofrendas. ¿De dónde la aprendió Abraham? ¿De dónde la aprendió Caín? ¿Y de dónde la aprendió Adán? ¿De quién? Adán la aprendió de Dios. No tenía ningún parámetro humano, pero sí sus hijos. ¿Qué hicieron los hijos? Lo que el padre les enseñó. ¿Y el padre de quién lo aprendió? De Dios. Lo que nosotros estamos aprendiendo, ¿de quién es? De Dios. Entonces, hermanos, es interesante pensar también en esto, que no nace esto con la ley, ni tampoco terminó con el antiguo pacto. ¿Ok? Es antes. Y allí nosotros vemos a un Moisés que escribe lo que Dios le ordenó. Pero es obvio pensar, no estará escrito. Pero como tampoco no está escrito que no, empatamos a 0. Pero está escrito lo que Dios le ordenó y está escrito que Moisés escribió esto antes de la ley. Como lo vamos a ver, hermanos, en el próximo capítulo que quiero compartir con ustedes para entrar de lleno en esto. Y es interesante, hermanos, eso es lo que queremos, que pueda esto compartirse en los grupos de discipulado. Amén. Eso es lo que queremos, lo que estamos viendo. Y todas las preguntas, todo el mundo tiene derecho a preguntar, por favor. Pero nuestras opiniones tienen que quedar todas en lo que dice la palabra del Señor. Amén. Gracias al Señor por este día. Tengamos los tiempos para abrazarnos, despedirnos. Vamos a estar orando en la semana. Y Dios mediante el próximo domingo, si Dios así lo quiere, nos vemos en este lugar. Gracias al Señor por esta palabra que nos está dando. Amén.